Hola, Dios les bendiga a todos hermanos. Vamos a tocar el tema de hoy, Jesús, el autor de la vida. Muchas personas se les ha preguntado, ¿quién crees que es Jesús? Unos contestan conforme a lo que conocemos, Jesús es el Hijo de Dios, o Jesús es Salvador, o piensan que Jesús es aquel revolucionario que estaba en contra de el gobierno romano y que levantaba gente para que ellos pudieran tener esa libertad. Era un gran político para algunos, era un guerrillero para otros, era un celote. Bueno, opinan muchas cosas de Jesús. La Biblia nos dice quién es Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1, versículo 3, versículo 4, nos dice quién es Jesús. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este es Jesús, el verbo de Dios, Dios mismo. Él es el creador de todas las cosas, conforme al versículo 3. Y no hay nada en este universo, no nada más en esta tierra, en todo el universo, que no haya sido hecho por Él. En Él está la vida, en Jesús está la vida. Y Él es el que alumbra a todos los hombres, a todas las cosas, el que le da vida a todo. Él es Jesús. Sin embargo, cuando Jesús viene a este mundo, el pueblo de Israel no se interesó en Jesús. Dice el versículo 11 de Juan 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así se comporta mucha gente como este pueblo. Al anunciarles el mensaje de Jesús, la gente no quiere aceptar, no quiere saber nada de Jesús como el pueblo de Israel. A ellos vino, y dice la escritura, y los suyos no le recibieron. Qué triste es esto. Si supieran que Él es el dador de la vida y que Él es la vida, si supieran que todas las cosas subsisten por la palabra de su voluntad, querríamos estar cerca de Él. Juan capítulo 14, versículo 6, también nos menciona quién es Jesús. Dice así, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino a la vida. Hay muchas personas que nos han dicho, no, pero es que tú me vienes a predicar una religión, tú me vienes a convertir, tú me vienes... Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor y anunciamos a Jesús, queremos anunciar el camino que Él nos indicó. Muchos piensan y dicen, todos los caminos llevan al cielo. No todos los caminos llevan al cielo. No todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo camino y Él es el camino que lleva a la vida y a la vida eterna. También podemos ver que así como Él es el único camino que lleva a la vida, también es necesario que veamos lo que dice Jesús. Jesús conversaba en el libro de Juan capítulo 3 con un hombre llamado Nicodemo. Era un líder religioso, bueno, respetable, dentro de toda la comunidad, pero Jesús le dice que así como Él es el camino, era necesario nacer también de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces comprendemos que es necesario seguir el camino, creer en Jesús, para que entonces por medio de él podamos nacer de nuevo. ¿Y por qué nacer de nuevo? Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice que en nuestra naturaleza, tal cual, nosotros estamos muertos
en nuestros delitos y pecados. Entonces, si estamos muertos, necesitamos nacer de nuevo. ¿En qué estamos? ¿En qué vivíamos? Dice en el versículo 3 de Efesios capítulo 2, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Entonces, comprendiendo que nuestra forma de vida egoísta y nuestra forma de vida carnal, llena de pecados, hacen que nuestra vida esté separada de Dios. Estamos muertos en pecados, hundidos completamente. Es necesario que Jesús, que es el dador de la vida, el camino de la vida, nos dé el perdón de pecados y la vida eterna por medio de él. Dice en Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó de tal manera que no quiere que nosotros muramos separados de él en nuestros delitos y pecados. Antes bien, por medio de Jesucristo que fue enviado para salvar nuestras vidas. Dice versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Si nosotros nos acercamos a Jesús, podemos hallar esa salvación si creemos en él. Porque dice la Escritura, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es, hermano. Es importante notar que la vida eterna no solo se refiere a nuestro futuro en el cielo, sino también a nuestra nueva vida en el ahora. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, viviendo nosotros con nuestras familias, en las cosas que queremos hacer, gozamos de paz, gozamos de una seguridad, porque ya no estamos condenados por nuestros pecados. Ahora somos perdonados, justificados, lavados y tenemos una nueva vida en Cristo hasta que vayamos ante su presencia. Y por eso el Señor nos está llamando a que, sabiendo quién es Jesús, nos interesemos por creer en Él. Porque Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Cuando nosotros respondemos a este llamado de saber quién es Jesús y creer en Él, somos hechos hijos de Dios. Necesitamos nosotros admitir que somos pecadores, reconocer nuestra incapacidad que tenemos para no pecar, pedirle a Dios que nos ayude, alejarnos de nuestros pecados, orar continuamente, siempre agradecerle al Señor y orar constantemente con Él. Necesitamos nosotros saber que el depositar nuestra plena confianza en Jesús es lo más maravilloso que tú puedes hacer en tu vida, pues Él es Dios, pues Él es el dador de la vida, pues Él es el creador, y que todas las cosas que hay en todo lo que nos rodean existen y subsisten por la palabra de su voluntad. ¿Cómo no será tu vida en Cristo si Él es el que sustenta todas las cosas? ¿Con qué seguridad nos hemos de mover? Claro, nos movemos con toda la seguridad porque sabemos que si mi vida es de Dios, Él me sostendrá porque Él es eterno. Nuestra vida está bien con Él. Dios te bendiga. Haz oración con el Señor y nuevamente les mando saludos a todos.